La saga legal de NBA YoungBoy ha dado un giro importante. El rapero de 24 años ha sido condenado a prisión. Pero para los que conocen al rapero de Baton Rouge, este último giro no es exactamente una sorpresa. Diablos, si eres un verdadero fan, es probable que te haya golpeado en uno de sus conciertos. Esta vez, sin embargo, la sentencia del rapero se produce después de que los federales le acusaran de consumir drogas, desafiando las órdenes judiciales, mientras estaba bajo arresto domiciliario en Utah, un problema que él afirmó que no tenía ninguna intención de dejar. Sin embargo, parece que no puede mantenerse alejado de los problemas, con problemas legales y afiliaciones a bandas que ensombrecen su carrera. ¿Recuerdas cuando hizo esto delante de su hijo? Ahora diles que se rían de ti, déjame soplar. Sigue mirando mientras descubrimos la desgarradora verdad que se esconde tras la condena a prisión de YoungBoy y profundizamos en los motivos que pueden condenarle a una vida entre rejas. Asuntos legales y sentencia de NBA YoungBoy. Kentrell Deshaun Golden, conocido en todo el mundo como NBA YoungBoy, surgió de las calles de Baton Rouge, Luisiana, para convertirse en una de las figuras más sonadas del hip hop moderno. A pesar de su éxito, la vida de YoungBoy ha estado salpicada de problemas legales. El rapero NBA YoungBoy, afincado en Luisiana, ha sido detenido en el norte de Utah. El 17 de abril de 2024, armados con meses de investigación y una orden de registro, los agentes federales descendieron sobre la casa de YoungBoy en Utah. Allí descubrieron una cantidad considerable de medicamentos, con receta etiquetados a nombre de otras personas, así como un arma de fuego, lo que aumentó la gravedad de la situación. Las autoridades federales alegan que YoungBoy era el cerebro de una red de venta de medicamentos, con receta que operaba en 11 ciudades de Utah, obteniendo ilícitamente estupefacientes de las farmacias. Estas acusaciones ensombrecen al rapero de 24 años, que ahora se enfrenta a una serie de graves cargos, como posesión de un arma peligrosa, en violación de las restricciones legales y participación en un patrón de actividad ilegal, ambos clasificados como delitos graves de clase 2. Además de estas graves acusaciones, YoungBoy se enfrenta a una letanía de otras acusaciones, que van desde el intento de obtener medicamentos o recetas hasta el fraude de identidad, la falsificación y la posesión de sustancias controladas. En conjunto, estos cargos dibujan un inquietante retrato de enredos legales. Sin embargo, este no es el primer encontronazo de YoungBoy con la ley. Ya estuvo cumpliendo un estricto arresto domiciliario tras ser detenido por una acusación de posesión de armas. Pero sus problemas legales se remontan incluso más atrás. En 2014, cuando era adolescente, fue arrestado por robo y enviado a un centro de detención juvenil en Luisiana. Pero incluso dentro de los confines del centro de detención juvenil, el espíritu de YoungBoy permaneció inquebrantable. Fue aquí, en medio del silencio de su celda, donde los ritmos y las rimas de su futuro empezaron a tomar forma. El joven artista se refugió en la música y escribió letras que hablaban de sus luchas y sus sueños, sus aspiraciones y sus miedos. Este período de detención sería el primero de los muchos encuentros que YoungBoy tendría con el sistema de justicia penal, un ominoso presagio del laberinto legal que le esperaba. En el año 26, justo cuando su carrera cobraba impulso, YoungBoy fue detenido por 2 cargos de intento de asesinato en segundo grado. La detención se produjo a raíz de un tiroteo desde un coche, una acusación grave que amenazaba con poner fin a su floreciente carrera antes de que hubiera empezado. El sistema judicial no fue indulgente con el joven rapero. YoungBoy estuvo recluido en una cárcel parroquial durante 6 meses, a la espera de un juicio en el que podría haber sido condenado a una larga pena de prisión. La gravedad de la situación era palpable, pero en un giro del destino, YoungBoy consiguió llegar a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de un cargo reducido de agresión con agravantes con arma de fuego, lo que le supuso una condena de 10 años de prisión en suspenso y 3 años de libertad condicional. Las condiciones de este acuerdo eran estrictas e incluían un toque de queda, servicios comunitarios y la prohibición de utilizar las redes sociales. En 2018, mientras aún estaba en libertad condicional, YoungBoy fue arrestado antes de un concierto en el club nocturno The Moon, en Tallahassee. YoungBoy tenía una orden de arresto en el estado de Georgia por presuntos delitos de agresión, violación de armas y secuestro. Ese mismo año, el nombre de YoungBoy volvió a saltar a los titulares, esta vez por un incidente con su entonces novia. Las imágenes de vigilancia de un hotel de Georgia mostraban a YoungBoy agrediendo a su novia, un acto que no solo violaba los términos de su libertad condicional, sino que también dio lugar a cargos de secuestro y agresión con agravantes. Las ramificaciones legales fueron inmediatas. YoungBoy fue detenido y se enfrentaba a la posibilidad de que se revocara su condena condicional, lo que supondría una década entre rejas.
Lo que estaba en juego era más importante que nunca, y el mundo vio cómo el joven rapero navegaba por las complejidades del sistema legal. A pesar de la gravedad de los cargos, la novia de Youngboy no presentó cargos. Consiguió salir de la cárcel, pero a costa de $75.000 de fianza, una suma que subrayaba la gravedad de su situación. A medida que el calendario cambiaba a 29, la saga legal de NBA Youngboy seguía desarrollándose con la complejidad de un thriller jurídico. En marzo, una demanda surgió de las sombras, arrojando luz sobre una supuesta pelea entre bastidores. El demandante, que alegaba ser guardaespaldas, director de gira y DJ de los raperos, acusó a NBA Youngboy y cuando rondo de agresión, lesiones y angustia emocional. El demandante, supuestamente parte de su séquito, alegó un violento encuentro entre bastidores durante un concierto en Florence, Carolina del Sur, el 21 de diciembre de 2018. Lo que debería haber sido una noche de música terminó en un supuesto tumulto, dejando al demandante con lesiones físicas, un diente roto y la cara ensangrentada, así como daños emocionales y de reputación. Por si la demanda por agresión y lesiones no fuera suficiente, el 12 de mayo de 29 marcó otro sombrío hito en el periplo legal de Youngboy. En Miami, conocida por su sol y sus fiestas, un tiroteo volvió a situar al rapero en los titulares. Youngboy, en libertad condicional en ese momento, se encontró en un escenario de vida o muerte, intercambiando disparos con asaltantes en un Cadillac Escalade negro. El incidente hirió a su novia y se cobró la vida de un transeúnte inocente. Aunque Gaulden no fue acusado por el tiroteo, su presencia en el lugar con individuos como Ben Fields y Trulondrick Boomer, Norman violó las condiciones especiales de su libertad condicional. Las repercusiones no se hicieron esperar. Un juez condenó a Youngboy a 90 días de cárcel, le prohibió actuar durante los 14 meses siguientes y lo puso bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Estas restricciones supusieron un duro golpe para su carrera y su vida personal, ya que le confinaron más allá de las paredes físicas de una celda. La violación de la libertad condicional fue un revés importante, pero diciembre trajo un rayo de esperanza cuando el juez puso fin a la libertad condicional de Youngboy por los cargos de intento de asesinato. Sin embargo, este indulto duró poco. 5 días después, volvía a estar en libertad condicional durante un año tras declararse culpable de agresión simple en un caso distinto en el que estaba implicada su exnovia. El año 20 anunciaba una nueva década, pero para NBA Youngboy fue la continuación de su tensa relación con la ley. El 28 de septiembre, Baton Rouge, Luisiana, se convirtió en el escenario de una importante redada. Youngboy, junto con otras 15 personas, se vio envuelto en una amplia operación que incluyó cargos de distribución y fabricación de drogas y posesión de armas de fuego robadas. Su abogado se apresuró a defenderse, afirmando que no había pruebas de que Gaulden poseyera armas o drogas en el momento de la detención. Sin embargo, la sombra de la sospecha se cernía sobre él y el rapero se encontró de nuevo en el punto de mira de la justicia penal. La saga dio un giro dramático el 22 de marzo de 21, cuando agentes federales de Los Ángeles ejecutaron una orden relacionada con la detención de Baton Rouge. La escena se desarrolló con intensidad cinematográfica cuando Youngboy, al ser abordado por los agentes, huyó a pie. Se inició una persecución, con búsqueda policial con perros, que culminó con la captura de Youngboy y su fichaje por cargos federales de posesión de armas de fuego. Había mucho en juego, y la fianza se fijó en consecuencia. Youngboy quedó en libertad bajo fianza de $1.500.000 el 26 de octubre de 21. Los años siguientes estuvieron marcados por una serie de maniobras legales, incluida una detención federal en Los Ángeles, una moción para suprimir pruebas de la grabación de un vídeo musical y un juicio por cargos federales de armas de fuego. Los años siguientes estuvieron marcados por una serie de maniobras legales, incluida una detención federal en Los Ángeles, una moción para suprimir pruebas de la grabación de un vídeo musical y un juicio por cargos federales de armas de fuego. Las batallas legales fueron arduas, con victorias y derrotas por ambas partes. A medida que avanzaba la saga legal, las implicaciones para la vida personal y la carrera de NBA Youngboy eran profundas. Las continuas batallas con la ley ensombrecieron su salud mental y sus ventas musicales. Se ha especulado con la posibilidad de que sus vínculos con las bandas y la violencia sean la causa de sus prolongados problemas legales. Afiliación a bandas y enemistades mortales. No vayas contra mí soy yo. Nacido el 20 de octubre de 1999, en el corazón de Baton Rouge, Luisiana. La infancia de Youngboy fue un tapiz de dificultades y resistencia, marcada por la ausencia de su padre, condenado a 55 años de prisión. Criado por su abuela en un barrio donde el espectro de la pobreza se cernía sobre él, Youngboy encontró consuelo y expresión en la música,
garabateando rimas y canalizando sus experiencias en una forma de arte cruda y sin filtros. Baton Rouge, Luisiana, una ciudad con una historia tan rica como tumultuosa, ha sido durante mucho tiempo caldo de cultivo de una cultura de la violencia que se ha filtrado en el tejido mismo de sus comunidades. Fue aquí donde el camino de Young Boy se cruzó por primera vez con TBG, Top Boy Gorilla, un colectivo local que había surgido de las sombras de la escena pandillera de la ciudad. Fundado por el difunto Lil Ivy, TBG era algo más que un sello. Era una hermandad, un grito de guerra para aquellos que habían conocido el aguijón de la lucha. La asociación de Young Boy con TBG fue un capítulo formativo de su vida que moldearía su identidad y su música. La influencia del colectivo fue palpable en sus primeros trabajos, mientras perfeccionaba su arte y se hacía un hueco en la escena local del rap. Pero cuando su estrella empezó a crecer, también lo hicieron las tensiones dentro del grupo. La hermandad, que una vez fue un frente unido, empezó a fracturarse, y Young Boy se encontró en una encrucijada. La decisión de separarse de TBG y formar su propio colectivo, NBA, Never Broke Again, fue un movimiento audaz que marcó una nueva era para el joven rapero. Con su hermano y un grupo de amigos muy unido a su lado, Young Boy se dispuso a forjar su legado, uno que no solo reflejara sus ambiciones, sino también las duras realidades del entorno que le había formado. Sin embargo, esta transición desencadenó una rivalidad que se extendió más allá de la música y llegó a las calles de Baton Rouge. La mecha se encendió a finales de octubre del 26, cuando Keandre Busila Ricks, primo de NBA Young Boy, se burló descaradamente de los miembros de TBG en Instagram Live. Las imprudentes palabras de Busila no se tomaron a la ligera y pusieron en marcha una serie de acontecimientos que tendrían consecuencias mortales. La noche del 1 de noviembre, la madre de Busila vio a su hijo con el uniforme escolar preparado para el día siguiente, sin saber que estos actos mundanos eran precursores de una tragedia. Esa noche, Busila recibió un mensaje de Trulondrick, Trishon, Norman, afiliado a TBG, convocándole a un fatídico encuentro en la calle Nebraska. El encuentro se tornó violento cuando Norman, junto a Monty Wiggins, se enfrentó a Busila. Hubo un intercambio de palabras, y en unos instantes, Norman disparó 3 tiros en el torso de Busila. Mientras Busila agonizaba, Wiggins le revolvió los bolsillos en busca de objetos de valor, un último acto de indignidad para una vida que se escapaba. La noticia del asesinato de Busila se difundió rápidamente, y las calles de Baton Rouge se prepararon para la inevitable respuesta. NBA Young Boy, consumido por el dolor y la rabia, estaba decidido a vengar la muerte de su primo. Un Hyundai plateado, ahora infame en los anales de la historia criminal de la ciudad, se convirtió en el carro de la venganza. En su interior viajaban NBA Young Boy, Derek D-Dog Fields y otras 2 personas, dispuestos a vengarse de TBG. Su búsqueda durante la noche fue infructuosa, pero en la mañana del 2 de noviembre tenían un objetivo. En Kentucky Street, a pocas manzanas de donde Busila fue asesinado, NBA Young Boy y su cómplice desataron una lluvia de balas contra 2 hombres, un acto de represalia que marcaría una importante escalada en el conflicto entre bandas. Baton Rouge se convirtió en escenario de una serie de violentos enfrentamientos, cada uno de ellos aparentemente relacionado con las crecientes desavenencias entre NBA y TBG. La ciudad se vio sacudida por una serie de tiroteos que conmocionaron a la comunidad y a las fuerzas del orden. Fue durante uno de estos tiroteos cuando se detuvo a NBA Young Boy, acusado de intento de asesinato en primer grado. Aunque posteriormente se declaró culpable de un cargo menor de agresión con arma de fuego, el incidente fue un claro recordatorio de lo que estaba en juego. La rivalidad también se cobró la vida del rapero local G-Money, nacido Garrick Burton, una estrella emergente en el bando de TBG. Su muerte, tras la publicación de unas canciones de disidencia contra el NBA Young Boy, fue un escalofriante suceso que puso de relieve el potencial letal de la rivalidad. El Departamento de Policía de Baton Rouge, ya desbordado por la creciente tasa de criminalidad de la ciudad, se encontró ante una guerra de bandas que se estaba descontrolando. NBA Young Boy, ahora en busca y captura, se enfrentaba a cargos que amenazaban con hacer descarrilar su floreciente carrera musical. Sin embargo, a pesar del cerco de la ley, su popularidad seguía aumentando, y las discográficas estaban ansiosas por sacar provecho de su credibilidad callejera. La afiliación a bandas de Young Boy es evidente no solo en su música, sino también en su personalidad y en algunas de sus mortíferas disputas. Los conflictos de Young Boy con otros artistas y personalidades de los medios de comunicación no solo han marcado su carrera, sino que también han agitado la industria musical. La disputa de NBA Young Boy con King Von es un crudo recordatorio de lo rápido que una rivalidad artística puede convertirse en una tragedia en el mundo real.
Todo empezó de forma inocente, con lo que parecían ser juguetonas indirectas entre dos estrellas emergentes del hip hop. King Von, procedente del famoso O-Block de Chicago, y NBA Youngboy, la sensación de Baton Rouge, empezaron a insultarse a finales de los años 20. Las redes sociales se convirtieron en su campo de batalla, y cada artista utilizó su plataforma para burlarse del otro. King Von, en particular, puso en duda la autenticidad de Youngboy, cuestionando la veracidad de sus letras. A medida que se sucedían los enfrentamientos en Internet, la tensión entre los dos bandos se intensificaba. Los fans veían cómo la disputa se desarrollaba a la vista del público, y cada nuevo diss track echaba más leña al fuego. La situación llegó a un punto de ebullición la noche del 6 de noviembre, a las puertas de un club nocturno de Atlanta. Un enfrentamiento con Quando Rondo, socio de Youngboy, desembocó en un violento altercado que acabó con la prematura muerte de King Von. La noticia conmocionó a la comunidad hip hop y la disputa adquirió un tono sombrío. Cuando Youngboy salió de la cárcel en el año 22, lanzó Bring the Hook, un tema de su mixtape Colors, que contenía desplantes descarados contra King Von y sus raíces de Chicago. Esta provocación póstuma fue recibida con indignación y dolor, ya que faltaba al respeto a la memoria del artista caído. Lil Durk, estrecho aliado de King Von y figura significativa en la escena del rap de Chicago, entró en lisa con su single Aha. La canción estaba plagada de mensajes ocultos dirigidos a Youngboy, lo que afianzó aún más la enemistad. La letra de Durk insinuaba un ángulo personal, introduciendo a la exnovia de Youngboy en la narrativa y sugiriendo que había estado involucrada con King Von. Las idas y venidas continuaron con I Hate Youngboy, un tema en el que Youngboy arremetía contra una serie de personas, incluidos Durk y sus seres queridos. La canción era un claro indicio de que la enemistad había trascendido la mera rivalidad artística y se había convertido en algo profundamente personal. El trágico desenlace de esta disputa sirve de advertencia sobre las posibles consecuencias de este tipo de disputas públicas. Los conflictos de NBA Youngboy se extendieron a algunos de los afiliados de King Von, incluido NLE Choppa. Esta disputa surgió con el telón de fondo de la escalada de tensiones entre Youngboy y Lil Durk, y NLE Choppa pareció adoptar una postura que le posicionaba en contra de Youngboy. El catalizador de esta discordia fue un tuit de Lil Reese, afiliado de King Von, que restaba importancia a la autenticidad de Youngboy. El apoyo de NLE Choppa al sentimiento de Reese con un simple I stamp that fue suficiente para atraer la ira de Youngboy. En respuesta, Youngboy lanzó No Like I Know, un tema cargado de insultos subliminales dirigidos directamente a NLE Choppa. La letra era un ataque sin cuartel, amenazando con violencia física y sacando a relucir relaciones pasadas, mencionando específicamente a The Real Blazian, una exnovia que ambos compartieron. La intensidad de las palabras de Youngboy dejaba poco margen a la interpretación. Estaba indignado por el alineamiento público de NLE Choppa con Durk y no iba a dejarlo pasar sin dar a conocer sus sentimientos a través de su música. El tema fue un duro recordatorio de la naturaleza personal de las disputas en el hip hop, donde las líneas entre la vida pública y privada son a menudo borrosas. La implicación de NLE Choppa en la disputa añadió otra capa a la compleja red de relaciones y rivalidades dentro de la comunidad hip hop. Está claro que los conflictos de NBA Youngboy no son incidentes aislados, sino dramas interconectados. Muchos especulan con que tienen su origen en rivalidades entre bandas, lo que añade una capa de complejidad a la narración. La propensión de NBA Youngboy a los conflictos no se limita a sus compañeros raperos, sino que se extiende a veteranos de la industria y personalidades de los medios de comunicación como Gucci Mane, Joe Budden y Charlamagne Tha God. Su enemistad con Gucci Mane, una figura profundamente arraigada en el tejido del hip hop, comenzó tras los mordaces comentarios de Youngboy en I Hate Youngboy. Youngboy expresó su desilusión con Gucci tras su colaboración con Lil Durk en el tema Rumors, acusando a Gucci de ponerse del lado de sus adversarios. Gucci Mane, que nunca rehúye la confrontación, abordó el desaire de frente con Publicity Stunt. En este tema, Gucci cuestionaba los motivos y la autenticidad de Youngboy, sugiriendo que el desdén del joven rapero tenía más que ver con llamar la atención que con una queja genuina. La respuesta de Gucci fue un movimiento calculado, dando la vuelta a la narrativa de Youngboy y poniendo en duda sus intenciones. El outro de la canción dio un golpe conmovedor, ya que Gucci dio la vuelta a las propias palabras de Youngboy en su contra, haciendo referencia al éxito viral de Youngboy Make No Sense, para subrayar su punto. La disputa con Joe Budden también se hizo pública, y Budden utilizó su plataforma para arremeter contra la producción musical de Youngboy. En su podcast, Budden no se anduvo con rodeos, calificando la música de Youngboy de horrible y cuestionando la exageración que rodea su éxito.
La réplica de Young Boy no se hizo esperar en las redes sociales, donde defendió su actuación en las listas y reprendió las críticas de Baden. Birdman, el jefe de Cash Money Records, también se pronunció, sugiriendo que Baden carecía de sabiduría en su enfoque. La postura inicial de Baden fue inflexible, redoblando sus críticas y afirmando su superioridad sobre Young Boy. Sin embargo, la narrativa dio un giro inesperado cuando Baden emitió una disculpa, admitiendo que sus opiniones podrían haberse expresado de forma más constructiva. La reacción de Young Boy a la disculpa fue desestimar todo el intercambio como un truco publicitario, insinuando una posible colaboración en una entrevista con Baden, difuminando aún más las líneas entre el conflicto genuino y el drama orquestado. El enfrentamiento de Young Boy con Charlamagne Tha God estalló el 8 de enero de 2024, durante una entrevista con el estimado entrevistador de hip hop, Bootleg Kev. Los sinceros comentarios de Young Boy sobre su reticencia a la paternidad, a pesar de tener varios hijos, desataron la polémica, lo que le valió el título de El burro del día por parte de Charlamagne, presentador de The Breakfast Club. En represalia, Young Boy lanzó una canción disidente titulada Act a Donkey, desafiando a Charlamagne a resolver sus diferencias cara a cara en su residencia de Utah. Sin embargo, Charlamagne optó por no enfrentarse directamente al tema, lo que llevó a algunos fans a especular que el miedo podría haber influido en su decisión de evitar visitar la casa de Young Boy. Estas disputas, especialmente con figuras como Gucci Mane y Joe Budden, han tenido un impacto más amplio en la reputación de Young Boy. Han dado la imagen de un artista sin miedo a enfrentarse a cualquier rival, independientemente de su estatus en la industria. Aunque esta actitud descarada le ha granjeado la simpatía de los fans que valoran la autenticidad y la audacia, también ha suscitado dudas sobre la naturaleza estratégica de estos conflictos. ¿Son expresiones genuinas de descontento o movimientos calculados para mantener el nombre de Young Boy en primera línea de la conversación cultural? ¿Qué le espera a Young Boy? En estos momentos, Young Boy se encuentra detenido sin fianza en la cárcel del condado de Cache. Su reciente detención ha conmocionado a la industria musical, ensombreciendo la carrera de una de sus jóvenes estrellas más prolíficas. Con unos antecedentes penales que ahora incluyen acusaciones de dirigir una red de venta de medicamentos con receta, las implicaciones para su carrera son profundas. La situación legal de NBA Young Boy es precaria. Los cargos a los que se enfrenta no solo son numerosos, sino también graves, y pueden acarrearle penas de prisión importantes. Fraude de identidad, falsificación y adquisición ilegal de medicamentos con receta son cargos que hablan de un nivel de sofisticación delictiva. Además, la posesión de un arma de fuego por una persona restringida añade una capa de complejidad a su caso, dado su historial como delincuente convicto. El sistema judicial, con su intrincada danza de acusación y defensa, tiene ahora el destino de Young Boy en sus manos. El debate sobre los artistas y su relación con la ley se reaviva con cada detención. El caso de Young Boy es un ejemplo destacado de un tema recurrente en la industria musical, especialmente en el género hip hop. El estilo de vida del que hablan muchos raperos en sus letras incluye a menudo referencias a actividades delictivas, abuso de sustancias y violencia. Mientras que algunos argumentan que son reflejos de las experiencias de la vida real de los artistas y de los entornos de los que proceden, otros ven una glorificación de un estilo de vida que puede tener consecuencias en el mundo real. ¿Dónde está la línea que separa el arte de la realidad y cómo navega la sociedad por las zonas grises? Para NBA Young Boy hay mucho en juego. Su carrera, marcada por un incesante lanzamiento de música y una fuerte conexión con su público, se encuentra ahora en una encrucijada. El resultado de sus batallas legales podría determinar no solo su libertad, sino también el futuro de su legado musical. La industria observa con gran expectación cómo uno de sus miembros se enfrenta a las consecuencias de una vida que ha oscilado entre la fama y la infamia. Sin embargo, a pesar de las sombras legales que le persiguen, la incondicional base de fans de Young Boy parece inquebrantable ante la controversia. Desde el principio de su carrera, la música de Young Boy ha estado impregnada de una autenticidad cruda y una emoción sin filtros, sirviendo de ventana a las pruebas y tribulaciones de su educación. Temas como Life Before Fame y 38 Baby calaron hondo en los oyentes, ofreciendo conmovedoras visiones de la dura realidad de las calles que lo criaron y de las batallas legales que amenazaron con hundirlo. La autenticidad de las letras de Young Boy, moldeadas por una vida marcada por la violencia y los roces con la ley, caló hondo en los fans. No solo veían en él a un rapero, sino a un narrador que articulaba sin miedo las verdades tácitas de la vida callejera. A medida que sus mixtapes circulaban y su reputación crecía, sus problemas legales aumentaban paradójicamente su atractivo, dando credibilidad a sus palabras y a la autenticidad de la vida que las inspiraba.
Sin embargo, los recientes problemas legales han tenido un profundo impacto en sus fans, suscitando respuestas que van desde la lealtad inquebrantable a la crítica ferviente. Muchos seguidores se unieron a él, interpretando sus problemas legales como una prueba de su autenticidad como rapero que encarna la vida sobre la que rapea. Sin embargo, otros empezaron a cuestionar la influencia de su música en una juventud impresionable y el mensaje social que transmitía. A pesar de los desafíos legales, la producción musical de Youngboy ha sido excepcional. Álbumes como AI Youngboy 2 y 38 Baby 2 muestran su incesante empuje y su talento en bruto, y sirven de salvavidas tanto para él como para sus fans, que ven en cada lanzamiento un triunfo sobre la adversidad. Sin embargo, con cada nuevo tema parece aparecer un nuevo titular. Las detenciones y acusaciones se han convertido en una parte tan importante de su narrativa como sus éxitos en las listas de éxitos. De Baton Rouge a California, Youngboy se ha enfrentado a cargos que van desde infracciones por armas de fuego a delitos de drogas, y su vida ha sido como una montaña rusa, con su música como banda sonora. Estas batallas legales no solo han dominado las noticias, sino que también han dado forma a la esencia de la carrera de Youngboy. Sus experiencias con la ley infunden urgencia y autenticidad a sus letras, que resuenan entre los fans, que ven sus luchas reflejadas en su música. La interacción de Youngboy con sus seguidores también se ha visto afectada por sus problemas legales, convirtiendo las redes sociales en un campo de batalla en el que partidarios y detractores opinan sobre su evolución legal. A pesar de los problemas, sus fans siguen siendo muy leales y utilizan hashtags como número FreeTop para mostrar su apoyo en los momentos difíciles. La compleja relación entre la vida de Youngboy como artista y sus problemas legales ha creado un vínculo único con su público. Celebran sus logros musicales, a la vez que empatizan con sus batallas, viendo sus problemas legales como el reflejo de un sistema diseñado para su fracaso. Su música se ha convertido en un faro de esperanza que inspira a muchos a perseverar a pesar de las adversidades. Mientras Youngboy atraviesa estos problemas legales, su carrera sigue floreciendo y calando entre sus seguidores, que ven en él un símbolo de resistencia. A pesar de las sombras que se ciernen sobre él, su impacto sigue siendo innegable, con una base de fans que se mantiene fuerte en medio de la controversia. La trayectoria de Youngboy, marcada por un ciclo de música y caos, ha dejado una huella indeleble en el hip hop. Su historial delictivo ha influido en la naturaleza cruda y visceral de su música, forjando un vínculo inquebrantable con sus seguidores, que lo ven como una voz que expresa sus luchas contra la adversidad. Al final, la historia de Youngboy sirve como recordatorio del intrincado tejido de la experiencia humana, donde el arte imita a la vida y la resiliencia se convierte en el himno de las calles. Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los cuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.